Una persona está caminando sobre una calle mientras llueve. Como pueden ver, está el dibujo de la persona con un paraguas. Y aquí están las gotas de agua. ¿De acuerdo? El problema me dice que la velocidad de las gotas de agua con respecto a un observador que está en el suelo, a una determinada distancia de esa situación, es de 6 metros por segundo. Que la velocidad de la persona con respecto a este observador que está aquí en tierra o en el suelo es de 4.5 metros sobre segundo. Me piden que determine la velocidad de las gotas con respecto a esta persona, la velocidad de las gotas de agua con respecto a esa persona. Y también me piden que determine el ángulo θ o el ángulo φ con respecto a la vertical que esa persona debe inclinar su paraguas para mojarse lo menos posible. Solo me piden el ángulo que esta persona debe inclinar su paraguas para mojarse lo menos posible. Y ese ángulo tengo que calcularlo con respecto a la horizontal. Perdón, a la vertical. Ese ángulo es con respecto a la vertical. ¿Ya? Y bien, tenemos entonces dos datos. Problema de velocidad relativa en dos dimensiones. Sencillo. Hay una pequeña trampa que ya les voy a mostrar, que yo también caí en esa trampa, pero hay que tener en cuenta eso. Muy bien, entonces la velocidad de las gotas con respecto al suelo es esta y la velocidad de la persona con respecto al suelo es esta. El problema también me dice que las gotas caen verticalmente y que la persona se mueve horizontalmente. Ojo, no me dice si la persona se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo que sí me dice es que las gotas caen hacia abajo. Si las gotas caen hacia abajo, yo podría tomar un sistema de referencia negativo hacia abajo y positivo hacia la derecha, como siempre sabemos tomar, ¿verdad? Para arriba, positivo, derecha, hacia la derecha, positivo, hacia la izquierda, negativo, y hacia abajo, negativo. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esos datos, vamos a proceder a sacar la ecuación de velocidades relativas. Ya esto lo expliqué en otro video, pero lo voy a volver a explicar. Esos son dos sistemas de referencia y mi partícula de análisis. En el primer caso, el sistema de referencia siempre es el suelo. En el segundo caso, el sistema de referencia es siempre el sistema que está en movimiento. En este caso se trata de esta persona. Y mi partícula de análisis van a ser las gotas de agua. ¿De acuerdo? Una gota, nomás una gota representa todas las gotas. ¿Cómo sacamos la ecuación de velocidad relativa? Sencillo. Trazábamos vectores de posición que iban desde aquí, desde el primer sistema de referencia hacia la partícula de análisis. Y decíamos que esa era la posición de las gotas de agua con respecto al suelo. Y eso era igual a la suma vectorial de la posición de la persona con respecto al suelo más la posición de las gotas de agua con respecto a la persona. Como pueden ver, es una suma vectorial porque aquí tengo el método del paralelogramo. Desde el suelo hasta la persona tengo este vector, desde ahí, desde la persona hasta las gotas de agua tengo ese otro vector, y desde el suelo hasta la gota de agua tengo el vector resultante. Si se acuerdan, en la suma de vectores por el método del polígono, cuando tengo un vector que parte del inicio, luego le sigue otro, la suma vectorial está dada por un vector que parte desde el inicio y se encuentra con el punto final, con el punto de la última flecha. Por eso es una suma vectorial. Y si se acuerdan, nosotros calculábamos la derivada con respecto al tiempo de la posición. La derivada con respecto al tiempo de una posición es lo que se conoce como la velocidad instantánea. Pero en estos casos la trabajamos simplemente como si fuera la velocidad. Entonces decimos que la derivada, derivando todo eso, tenemos que la velocidad de las gotas con respecto al suelo son iguales a la velocidad de la persona con respecto al suelo más la velocidad de las gotas con respecto al suelo. Y esta es mi ecuación de velocidades relativas. La voy a ir a copiar acá porque es el dato que vamos a ir a utilizar. ¿De acuerdo? En otro video, en el primer video de velocidades relativas que grabé,
era un problema de velocidades relativas en una dimensión. Este problema es en dos dimensiones. Sin embargo, hago la misma explicación de cómo sacar la ecuación de las velocidades relativas. ¿De acuerdo? En ese video pueden entenderlo mejor si es que aquí no lo expliqué por cuestiones de tiempo, si es que no lo expliqué muy bien. Pero ese es el razonamiento. Vector que parte desde aquí y llega hasta acá, y luego la suma vectorial. Por eso es que sale la ecuación. ¿De acuerdo? Y esta es la ecuación general, siempre se usa esa ecuación. Va a ser lo que siempre utilizaré. Ahora tengo que adaptar esa ecuación a lo que yo quiero. ¿Qué es lo que me están pidiendo? La velocidad de las gotas de agua con respecto a la persona. Muy bien, no hay ningún problema. Entonces tengo que la velocidad de las gotas con respecto a la persona son iguales a la velocidad de las gotas con respecto al suelo, y este dato de aquí pasará al otro lado con el signo cambiado, menos la velocidad de la persona con respecto al suelo. ¿De acuerdo? Muy bien, borro la ecuación de velocidad relativa porque ya no me sirve, pero esa es la ecuación con la que siempre tienen que partir cuando hagan problemas de velocidad relativa, y analizar bien respecto a quién o respecto a qué están haciendo el análisis. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tengo que... El problema me decía además, ojo, que esta velocidad de las gotas con respecto al observador que está en tierra eran de 6 metros por segundo. Y como caen en sentido vertical hacia abajo, yo puse que mi sistema de referencia sea negativo hacia abajo, o sea que esa velocidad va a ser negativa. ¿De acuerdo? Sin embargo, la velocidad de la persona con respecto al suelo, yo dije que era positiva. Ese menos que yo me lo traje, lo dejo ahí. Y esta velocidad yo asumí que era positiva. ¿Por qué asumí que era positiva? Porque el problema no me está diciendo nada. Esa es la trampa de este problema. El problema no me dice si la persona se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Es indiferente donde yo ponga el movimiento de la persona. Si se mueve hacia la derecha positivo o si se mueve hacia la izquierda negativo. Pueden tomarlo como ustedes quieran. Y ya verán que al final dará lo mismo. No lo voy a hacer, pero si quieren pueden hacerlo ustedes. Verán que si ponen aquí en vez de menos más, al final les dará lo mismo. Si hubiera puesto menos en este sistema de referencia negativo, aquí con el menos que se forma al mover el dato al otro lado, la variable al otro lado, se hubiera vuelto menos por menos, más. Pero no cambia nada, al final es lo mismo. Muy bien. Ojo, otra cosa importante es que me está diciendo que el 6 cae en vertical. Bueno, es una muy buena trampa. Si cae en vertical, quiere decir que es la componente en J, por vectores unitarios. Es la componente vertical. Y de consecuencia, 4.5 es la componente horizontal. ¿Por qué? Porque me dice que la persona se está moviendo horizontalmente. Como les decía, no me dice hacia dónde. Yo asumí que era en sentido positivo. Ya, no hay problema con eso. ¿De acuerdo? Bien. Y si ustedes se acuerdan, cuando yo tengo esto de aquí, cuando yo tengo esta expresión, que A es igual a BI más CJ, eso es lo mismo que tener que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, como el teorema de Pitágoras. Esto se denomina módulo de un vector, ¿de acuerdo? O suma de vectores. Suma de vectores que me da un módulo que siempre es positivo. Si yo tengo que respetar esta condición, miren lo que ocurre. Yo tengo que respetar la condición de que esto, como lo puedo volver a escribir de la siguiente manera. Bueno, esta J ya no me sirve, no la pongo ya. La J y la I son solo para saber que son vectores unitarios. Y una vez que lo escribo así, en notación de suma de vectores, ya la I y la J no me sirven. Pero lo que les quiero dar a notar es esa trampa. Acuérdense que cuando tienen una suma de vectores, siempre, si ustedes tienen la componente I y J en el lado derecho de la operación vectorial, siempre, y recalco, siempre tiene que haber una suma.
Siempre tiene que haber una suma. Entonces, si hubieran hecho una resta entre estos dos valores que están arriba, hubiéramos obtenido un resultado incorrecto, que es lo que me ocurrió a mí. Esto fue evaluado en un examen en mi universidad este semestre. Un examen terrible, muy complicado. Y este es el ejercicio más sencillo, o uno de los dos más sencillos, pero me di cuenta de esta trampa cuando vi la resolución y me di cuenta que sí, efectivamente había cometido un error, no poner el más. Siempre los vectores unitarios se los escribe como una suma vectorial y siempre tiene que haber un más. ¿Y qué hago con esos menos? No hay problema. Los menos se refieren a las magnitudes de esas velocidades vectoriales. Quiere decir que menos 6 estaba bien, pero 4.5 había sido negativo. Quiere decir que mi sistema de referencia para la velocidad horizontal debería ser negativo. Y yo la tomé positiva. No hay ningún problema, no había restricciones. Yo no sabía para dónde ponerla. Yo la puse como positiva porque el problema no me daba restricciones. Pero al final logré descubrir que la velocidad horizontal había sido negativa. No hay problema. Cambio mi sistema de referencia y pongo que para acá es negativo. No hay problema. Es solo un modo para confundir al estudiante. Eso es todo. Entonces el sistema de referencia de la velocidad horizontal no había sido positivo, sino que había sido negativo. Y esa era la trampa de este problema. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo negativo y negativo, separados por una suma. Y ambos elevados al cuadrado. Como pueden ver, es la suma vectorial, que se parece al teorema de Pitágoras, lo que se llama la suma vectorial. ¿Ya? Y ahí sí está todo bien. Ahora es solo una cuestión de análisis, saber analizar bien la situación. Cuando tengan I y J operados, quiere decir que tiene que haber una suma si ustedes hacen la suma vectorial. Tiene que haber una suma. Entonces esos dos menos se referían a que pertenecían a los valores vectoriales de las velocidades, tanto en Y como en X. Pero esos menos no tienen nada que ver en la fórmula, no tienen nada que ver en la operación de suma vectorial. Nada que ver. Lo que tiene que ver es que el más tiene que estar ahí. Eso sí, y no he modificado la expresión, porque más por menos hubiera sido un menos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Sigamos operando esto. Ya voy a trabajar, ya no le pongo la flechita porque me da lo mismo. O bueno, pongamos, no importa. Solo es para dar a entender que sigo trabajando con vectores. Entonces, menos 6 al cuadrado es 36, más 4.5 al cuadrado, menos 4.5 al cuadrado, bueno, es 20.25. 36 más 20.25 me da como resultado me da como resultado 56.25. Y extrayendo la raíz cuadrada a ambos lados, la raíz cuadrada en este lado sería con ese exponente, me quedaría la raíz cuadrada de esto, que me da como respuesta 7.5. Como pueden ver, me sale positiva, porque la suma vectorial siempre me da una resultante que es positiva. Siempre es positiva la resultante entre los vectores. ¿De acuerdo? Bien, ya tengo el primer dato. Entonces tengo que la velocidad de las gotas con respecto a la persona es 7.5 metros sobre segundo. Ahí tendría mi primera respuesta. Ahora vamos a la segunda parte del análisis. ¿Cómo sacar ese ángulo? Bien. Es muy claro es muy importante tener claros los conceptos geométricos, vectoriales y de vectores unitarios. Muy bien, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Nosotros ya logramos descubrir que yo tengo una velocidad hacia abajo que es de menos 6, ¿verdad? La velocidad de las gotas con respecto al agua es menos 6 metros sobre segundo. Tengo que la velocidad de la persona hacia allá, que yo puse en mi sistema de referencia que para allá sea negativo, porque el resultado me dio que mi velocidad para allá tenía que ser negativo. Entonces yo voy a poner que la velocidad de esa persona vaya hacia allá y sea menos 4.5. Como ven, simplemente estoy acoplando los vectores, el vector horizontal, el vector vertical y el vector horizontal, ¿de acuerdo? Y aquí se formaba la resultante.
velocidad relativa no es fácil, velocidad relativa no es tan complicado, solo tener un poco de imaginación y dominar bien los vectores en R2. Cuando es velocidad relativa en una dimensión es todavía mucho más fácil, es menos complejo. Muy bien, entonces esta era mi resultante, que es 7.5. ¿Qué puedo hacer con esto? Miren, yo podría hacer lo siguiente. Podría tomar este vector y dejarlo ahí, que es el menos 6, y este vector que está arriba podría proyectarlo abajo. No es incorrecto hacer esto porque no estoy cambiando la magnitud ni la dirección del vector, simplemente lo estoy moviendo, proyectando hacia abajo. Y la resultante quedaría así. Como pueden ver, de nuevo el método del polígono me da lo mismo, porque tengo un vector que parte del origen, que es el de menos 6, luego le sigue el de menos 4.5, que cambia de dirección, y la suma es un vector que parte del origen y se dirige hacia la punta de la flecha del último vector, ¿de acuerdo? Y esto era 7.5. ¿Qué me quiere decir que esa resultante sea diagonal? Me quiere decir que esa persona, ese es el punto de observación de esta persona de aquí, pero si yo me acerco a esa persona, ¿qué es lo que esa persona ve? Si yo estuviera en los pantalones de esa persona, ¿qué es lo que esa persona ve? Ya van a ver lo que esa persona ve. ¿Qué dibujo? No me está saliendo muy bien, bueno. Ya no estoy viendo desde tierra, ahora yo soy esa persona, ¿ya? ¿Qué es lo que ve la persona? Como me dice que la velocidad de las gotas con respecto a la persona me dieron una resultante diagonal, quiere decir que esas gotas, a ella ¿cómo las ve? La persona ¿cómo ve las gotas? La persona ve que las gotas le están cayendo así, en diagonal. ¿Por qué? Porque la resultante era diagonal. Quiere decir que las gotitas a esta persona le están cayendo diagonal. ¿De acuerdo? Y es lo que se ve aquí geométricamente. Aquí se ve, miren, desde el suelo la persona puede ver, el observador ve que la persona se va a la dirección horizontal para allá y las gotitas caen negativamente hacia abajo. Pero la resultante, que es la velocidad de las gotas, pero respecto a esta persona, no respecto al suelo, me da una resultante inclinada. ¿Qué quiere decir eso? Que esta persona, al ser la velocidad de las gotas con respecto a ella, ¿cómo las ve? Sencillo, la velocidad está en diagonal. Quiere decir que las gotas se desplazan diagonal. O ella las ve desplazarse diagonal. Porque sabemos que el desplazamiento es proporcional a la velocidad y tiene la misma dirección. Evidentemente, si la velocidad es inclinada, las gotas se están desplazando inclinadas con respecto a ella. Por eso me dice, ¿cuál es el ángulo con respecto a esa persona? El ángulo respecto a esa persona con el cual deberá mover el paraguas con respecto a la vertical para mojarse menos. O sea que lo que tendrá que pasar es esto, observen. Y el paraguas no debe tenerlo aquí, el soquete este, porque se está mojando, sino que tendrá que tenerlo así. ¿Se dan cuenta? O sea, el paraguas cambió de esta posición de aquí, a la posición diagonal, y de ese modo ya no se va a mojar mucho, por eso dice que se moje menos, para que cubre todas las gotas. Entonces, aquí está la persona, aquí está la velocidad de las gotas, y supongamos que la persona está por aquí, está en este punto, y aquí está su paraguas. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que pasar aquí? Muy bien, que el paraguas tendrá que inclinarlo hacia acá, y como pueden ver aquí se forma un angulito. Pero ese angulito no es, porque ese angulito es con respecto al horizontal. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Voy a coger de nuevo ese triangulito. Aquí, este es el ángulo con el cual inclina el paraguas. Tengo aquí un valor de menos 6, un valor de menos 4.5 y un valor de 7.5. ¿De acuerdo? Sin embargo, no me dice cuál es no me pide el ángulo con respecto a la horizontal, me lo pide con respecto a la vertical. Entonces yo tendré que crear aquí una vertical imaginaria y sacar este angulito, que este sí es phi, este es teta y es phi, por eso puse aquí teta y acá puse phi. Y aquí yo podría hacer esto, podría también crear una horizontal imaginaria que proyecte a la que está acá, y se formarían dos triangulitos. Si se dan cuenta, se forma un triangulito acá y un triangulito acá. Y aquí yo tendría estos ángulos que serían alternos internos y estos ángulos que también serían alternos internos. ¿De acuerdo? ¿Cómo podría sacar
este angulito de aquí. Bueno, si se dan cuenta, como les digo, se formó acá arriba también un triangulito. Este menos 6 se proyecta acá y este menos 4.5 se proyecta acá. La resultante queda igualita. ¿Y qué es lo que voy a ir a calcular para sacar ese ángulo? Muy sencillo. Voy a usar una razón trigonométrica. ¿Cuál es la razón trigonométrica que voy a ir a usar? Voy a usar la tangente para relacionar este ángulo con este ángulo. ¿De acuerdo? Entonces tengo tangente de phi, que es igual, puedo usar cualquiera de los dos triángulos. Miren, tengo este triángulo aquí, tengo phi. Cateto opuesto es menos 4.5 sobre el cateto adyacente, que es menos 6. Lo mismo vale si hubiera usado el triángulo de acá. El phi está acá por ser alterno interno con este ángulo phi. Y tengo el cateto opuesto, que es menos 4.5 sobre el cateto adyacente, que es menos 6. Ningún problema. Los menos se simplifican y me quedaría calcular la tangente de 4.5 sobre 6. ¿De acuerdo? Hagámoslo. 4.5 dividido 6 me da 0.75. Y ahora vamos a sacar el arco tangente de 0.75. ¿Cuál es el arco tangente de 0.75? 36.87 grados. Y ese sería el ángulo con respecto a la vertical que la persona debería mover con respecto a ella, claro, para mojarse menos. Entonces sería este angulito de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya sabemos cuál era el ángulo que debía mover su paraguas para mojarse menos, y era 36.87 grados con respecto a la vertical. Muy bien. Y esa sería la respuesta entonces a este ejercicio de velocidades relativas en dos dimensiones. Complicado por la parte de la trampa en la suma de los vectores unitarios, complicado también por lo que estamos en dos dimensiones, complicado también porque no se sabe qué pide el enunciado. Y muy bien, hay que tener mucho ojo a este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Muy bien, espero que les haya servido el video. Como siempre les agradezco por haber entrado a mi canal solicitando mi ayuda. Y como les digo, un examen que se tomó en este periodo en mi universidad y causó mucha polémica porque fue un examen de verdad complejo, muy complejo respecto a otros años. Y este era el primer problema, un problema de velocidades relativas en dos dimensiones, que fue relativamente el más fácil, pero que incluso a mí me confundió en la parte de los vectores unitarios. Solo eso, de ahí, el resto era sencillo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces espero que les haya servido el problema. Nos vemos en otro video, ¿de acuerdo? Hasta la próxima.